Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, pastor Lizardo. Saludos a los amigos que nos acompañan en el primer día de la semana. Feliz semana, pastor Lizardo. Feliz semana, amigos oyentes. Hoy seremos bendecidos, hoy domingo 3 de octubre, con la lección bajo el título El Ministerio de Moisés. El Ministerio de Moisés. Para que el Señor nos continúe guiando como lo ha hecho de costumbre, a donde quiera que usted se encuentre, por favor, acompáñeme en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de iniciar la semana. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos vuelva a hablar como lo hace de costumbre, que podamos aprender a través del ministerio de Moisés. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del ministerio de Moisés. En toda la Biblia sentimos la presencia de Moisés. Y aunque no se lo menciona hasta Éxodo capítulo 2, él escribió el libro de Génesis, que es la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, la historia de Abraham, el Evangelio, todos tienen sus raíces en el libro de Génesis. Y reiteramos una vez más, Pastor Denis, que fue Moisés el autor del libro de Génesis. Pastor Denis, es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre para nada perfecto pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 32, los versos 29 al 32, y vamos a ver en estos pasajes qué percepción podemos tener de esta historia sobre el carácter de Moisés. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Éxodo 32, los versículos 29 al 32. Dice la santa palabra de Dios. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé la bendición. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Muchísimas gracias, pastor. Este capítulo 32 habla acerca de aquel momento de apostasía, de idolatría del pueblo de Israel. Y aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, él trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, pastor Denis y amigos oyentes, en Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, este verbo perdonar, utilizado en este texto, en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con él el pecado de ellos. Y esto se debe, pastor, a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús,
llevará sobre sí todo el peso, todo el castigo de nuestro pecado. De hecho, Pastor Denis y amigos oyentes, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús diciendo que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es, Pastor Lizardo y amigos oyentes, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y Pastor Lizardo, al cierre, permítame recordarle a los amigos oyentes que mientras tanto lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Así es, Pastor. Hemos estudiado el día de hoy la lección titulada El ministerio de Moisés. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por ser nuestro intercesor. Así como Moisés intercedía por un pueblo que muchas veces no merecía intercesión, tú intercedes ante tu Padre por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir hacia adelante de la mano de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.